En mis 30 años como jueza en la Corte Superior de Justicia de Lima, creí haberlo visto todo. Pero el caso de Rebeca Valenzuela me persigue hasta hoy, como una sombra que se niega a abandonarme en las noches de insomnio. Era una mañana de julio cuando el expediente llegó a mi escritorio. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a papel viejo del juzgado. Mis dedos rozaron las páginas mientras leía los detalles. 5 hombres muertos en 2 años, todos con el mismo patrón, todos relacionados con una mujer que prometía amor eterno. Si están siguiendo esta historia desde algún lugar de Latinoamérica, prepárense. Lo que estoy por revelar cambió para siempre mi perspectiva sobre la naturaleza humana. Y si aún no están siguiendo mis relatos, este es el momento de hacerlo, porque cada detalle cuenta. Rebeca llegó a mi despacho vestida de negro, con una elegancia que contrastaba con la gravedad de las acusaciones. Su perfume dulce y sofisticado llenó la habitación. Sus ojos, del color de la miel, transmitían una inocencia estudiada. Era la viuda perfecta, bella, educada, aparentemente devastada por la pérdida de su último esposo. «Señora jueza», me dijo con voz suave, «¿cómo podría yo hacer daño a quien amaba?» Sus palabras resonaron en las paredes de mi despacho, pero algo en su tono me erizó la piel. Los casos eran demasiado similares para ser coincidencia. Primero fue Carlos, un empresario exitoso que murió aparentemente de un infarto. Luego Miguel, un abogado respetado, accidente cerebrovascular. Después vinieron Jorge, Felipe y finalmente Antonio. Todos hombres solventes, todos casados con Rebeca, todos muertos por causas naturales. Pero había algo más, algo que solo una mujer podría notar. En cada funeral, Rebeca usaba el mismo collar de perlas. En cada velatorio, servía el mismo té de hierbas a los dolientes. Y en cada testamento, ella era la única heredera. La investigación me llevó a su pasado. Hija de un farmacéutico en Arequipa, estudió química en la universidad. Abandonó la carrera en el último año, pero no antes de especializarse en compuestos orgánicos. El escalofrío que sentí al descubrir esto fue solo el principio. Una tarde, mientras revisaba las autopsias, noté algo. Un detalle minúsculo, casi invisible. Todos los hombres presentaban niveles elevados de una sustancia particular en sangre, algo que los forenses habían pasado por alto, confundiéndolo con marcadores naturales del estrés. Los testimonios comenzaron a llegar. Una empleada doméstica recordaba cómo Rebeca preparaba personalmente el té de su último esposo cada noche. Una enfermera mencionó un frasco sospechoso en el botiquín, pero lo que me heló la sangre fue el testimonio de su antigua compañera de universidad. Rebeca siempre estuvo fascinada con los venenos indetectables, confesó la testigo. Decía que eran la forma perfecta de amor, te liberaban sin dejar rastro. Las noches se volvieron interminables. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sereno de Rebeca, sus perlas brillando bajo la luz fluorescente de mi despacho, sus labios curvados en una sonrisa que escondía secretos mortales. La evidencia circunstancial era abrumadora, pero necesitábamos pruebas concretas. Fue entonces cuando cometió su único error. En su última casa, escondido en un falso fondo de su tocador, encontramos su diario. Las páginas estaban llenas de anotaciones meticulosas. Dosis, tiempos, síntomas. Era el registro de una asesina metódica. Pero esto no fue lo más perturbador. Entre las páginas del diario encontramos fotografías. Cada una mostraba a Rebeca en diferentes funerales, siempre con la misma expresión serena, siempre con aquellas perlas blancas rozando su cuello. La confronté en una última audiencia. El sol de la tarde proyectaba sombras largas en la sala del juzgado. Rebeca mantenía su compostura, pero noté un ligero temblor en sus manos cuando mencioné el diario. «Todo es ficción», declaró con voz firme. «Soy una viuda que ha sufrido últimas tragedias. Nada más». Pero yo había visto algo en sus ojos, un destello de reconocimiento cuando mencioné ciertos detalles que solo la asesina podría conocer. Y fue entonces cuando pronunció las palabras que me persiguen hasta hoy. «Señora jueza, el amor y la muerte son 2 caras de la misma moneda. Algunos amamos hasta morir, otros, bueno, algunos amamos hasta matar».
Las pruebas seguían acumulándose. Cada día descubríamos nuevas conexiones, nuevos detalles macabros. Pero lo que encontramos en el sótano de su última residencia superó nuestras peores pesadillas. El caso parecía resuelto, pero algo me decía que apenas estábamos raspando la superficie. Había más víctimas, más secretos enterrados. Y lo peor, Rebeca no estaba sola. Las evidencias apuntaban a una red más amplia, a un grupo de mujeres que compartían su misma afición. Mientras escribo estas líneas, nuevos expedientes llegan a mi escritorio. Más muertes inexplicables, más viudas elegantes con collares de perlas. Y en cada caso, el mismo patrón sutil que ahora reconozco demasiado bien. Pero lo que descubrimos después, lo que encontramos en aquella caja fuerte escondida detrás del espejo de su tocador, eso cambió todo lo que creíamos saber sobre Rebeca y sus crímenes. La historia no termina aquí. De hecho, lo que les he contado es solo el principio. Lo que siguió después desafía toda lógica y moral. Y mientras más profundizamos en el caso, más oscuro se vuelve el abismo. Las perlas en su collar eran 33. Hasta ahora solo habíamos descubierto 5 víctimas. ¿Qué significaban las otras 28 perlas? ¿Y por qué en su último interrogatorio Rebeca sonrió cuando le pregunté por ellas? La verdad completa está por revelarse, y les prometo que nadie está preparado para lo que viene, porque en este caso, cada respuesta solo trae más preguntas, y cada revelación nos acerca más a un horror que nadie podría haber imaginado. Y mientras escribo estas últimas líneas, una nueva evidencia acaba de llegar a mi escritorio. Una carta, escrita por la propia Rebeca, que comienza con las palabras más aterradoras que he leído en mi carrera. Querida jueza, si está leyendo esto, significa que ya es tarde para detener lo que está por venir. Desde hace 20 años como jueza, pensé que había visto todo. Me equivoqué. El caso de Rebeca me persigue hasta hoy, aparece en mis pesadillas, me hace dudar de todo lo que creía saber sobre la naturaleza humana. La primera vez que la vi en mi tribunal, con su elegante vestido negro y ese collar de perlas que nunca se quitaba, parecía la viuda perfecta. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas contenidas mientras relataba cómo había encontrado a su esposo sin vida en el estudio. Una sobredosis accidental, dijeron inicialmente. Recuerdo haber sentido compasión por ella. Incluso después de que el segundo esposo muriera en circunstancias similares, 3 años después, quise creer en las coincidencias. ¿Quién sospecharía de una profesora de literatura que donaba la mitad de su salario a un orfanato? El tercer marido me hizo dudar. El cuarto me quitó el sueño. Para cuando llegó el quinto, ya había ordenado reabrir todas las investigaciones. Pero Rebeca era meticulosa, nunca dejaba evidencia, nunca cometía errores. Sus coartadas eran perfectas, sus explicaciones impecables. Las autopsias no revelaban nada sospechoso. Los seguros de vida, aunque cuantiosos, estaban en orden. Cada muerte parecía natural, accidental o, en el peor de los casos, un suicidio. Y ella siempre tenía testigos, siempre estaba en otro lugar cuando ocurrían las tragedias. Una tarde, mientras revisaba por 100ª vez los expedientes, mi asistente me trajo un detalle aparentemente insignificante, una factura de joyería. Rebeca había mandado ajustar su collar de perlas 5 veces en los últimos 15 años. Siempre, después de cada muerte, agregaba una perla más. Pero fue el diario de su primera víctima lo que comenzó a revelarlo todo. Entre sus páginas encontramos una nota garabateada apresuradamente.
El té sabe diferente cuando ella lo prepara, como a almendras amargas. Las piezas empezaban a encajar, pero seguíamos sin pruebas concretas. Hasta que una noche, mientras cenaba sola en mi despacho, recibí una llamada anónima. Una voz temblorosa susurró: busque en el espejo de su tocador. La caja fuerte, la combinación, es la fecha de muerte de su madre. Mi corazón se detuvo. ¿Su madre? En ningún expediente figuraba la muerte de su madre. De hecho, no teníamos ningún registro familiar antes de su primer matrimonio. Era como si Rebeca hubiera aparecido de la nada, perfectamente formada, a los 25 años. Obtuve una orden de registro esa misma noche. Mientras los oficiales revisaban la casa, me dirigí directamente al tocador. El espejo, antiguo y pesado, ocultaba exactamente lo que la voz había descrito. Mis manos temblaban mientras introducía los números. Lo que encontramos dentro de esa caja fuerte cambió todo. No solo confirmaba nuestras sospechas sobre los 5 asesinatos conocidos, sino que abría la puerta a un horror mucho mayor. Las 33 perlas de su collar no eran un simple accesorio, eran un macabro registro de sus víctimas. Y entonces llegó la carta, un sobre amarillento sellado con cera roja, dirigido a mí personalmente. Las palabras que contenían hicieron que mi sangre se helara. Querida jueza, si está leyendo esto, significa que ya es tarde para detener lo que está por venir. Lo que descubrimos después en esa investigación desafía toda lógica y moralidad. Cada nueva evidencia nos hundía más profundo en un abismo de horror que nadie podría haber imaginado. Y mientras escribo estas líneas, sé que lo peor está aún por revelarse. Porque Rebeca no solo era una asesina, era algo mucho más siniestro. Las 5 muertes que conocíamos eran solo la punta del iceberg. Las otras 28 perlas contaban una historia diferente, una que se remonta a décadas atrás y se extendía mucho más allá de los límites de nuestra jurisdicción. En su último interrogatorio, le pregunté por el collar. Ella solo sonrió, esa sonrisa serena que helaba la sangre, y dijo: «Cada perla tiene una historia, su señoría. ¿Está segura de que quiere conocerlas todas?» Ahora, mientras nuevas evidencias llegan a mi escritorio cada día, me pregunto si estamos preparados para la verdad. Porque cada respuesta solo genera más preguntas, y cada revelación nos acerca más a un horror que nadie podría haber anticipado. La investigación sigue abierta, las perlas siguen contando su macabra historia, y Rebeca, desde su celda, continúa sonriendo, porque sabe, como empiezo a sospechar yo también, que lo que hemos descubierto hasta ahora es solo el comienzo. Lo que encontramos en su diario personal esa noche cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza del mal. Y mientras más profundizamos en el caso, más me convenzo de que algunas verdades deberían permanecer enterradas. El collar de perlas. En mis 15 años como jueza del Tribunal Superior, pensaba haberlo visto todo. Los expedientes que cruzan mi escritorio suelen contar historias de la miseria humana en todas sus formas. Pero el caso de Rebeca Montero cambió mi perspectiva para siempre. Todo comenzó con un collar de perlas. 33 perlas perfectamente idénticas, cada una con un brillo particular que solo notarías al observarlas muy de cerca. Su señoría, me había dicho el detective Ramírez aquella mañana lluviosa. Encontramos algo en la caja fuerte de su residencia. Sus manos enguantadas depositaron sobre mi escritorio un sobre amarillento. Dentro, un contrato de compraventa fechado 20 años atrás. La adquisición de una joyería antigua en el centro histórico. El papel olía a tiempo y secretos. Mientras lo examinaba, recordé la primera vez que vi a Rebeca en la sala del tribunal. Su postura era impecable, su mirada serena. Vestía un traje sastre color crema y, por supuesto, el collar de perlas.
Son un recuerdo familiar, había declarado con voz suave. Mentira. La investigación nos llevó a los archivos polvorientos de la joyería. Entre facturas amarillentas y registros desvanecidos, una llave pequeña cayó al suelo. El sonido metálico resonó como una advertencia. La llave abría un cajón oculto en el sótano del local, donde encontramos grabaciones en casetes antiguos. Las voces en los audios eran diferentes, pero todas contaban la misma historia. Habían confiado en Rebeca, la habían amado. Y luego, silencio. Una testigo inesperada apareció en mi despacho una tarde, Carmen, la antigua empleada de la joyería. Sus manos arrugadas temblaban mientras hablaba. Cada vez que una perla se añadía al collar, alguien desaparecía, susurró. No eran coincidencias, su señoría. Ella coleccionaba almas. Las evidencias se acumulaban, 28 perlas más, 28 historias por descubrir. Cada nueva pista nos conducía a un laberinto más profundo de engaños y horror. Los registros hospitalarios mostraban un patrón. Todas las víctimas habían muerto por causas aparentemente naturales. Imposible de detectar, hasta ahora. En su último interrogatorio, Rebeca permanecía imperturbable. Cada perla tiene una historia, dijo con esa sonrisa que me helaba la sangre. ¿Estás segura de que quiere conocerlas todas? Ahora, sentada en mi despacho a medianoche, observo las fotografías esparcidas sobre mi escritorio. 33 rostros me devuelven la mirada. 33 vidas conectadas por un hilo invisible de perlas y muerte. El diario personal de Rebeca, encontrado recientemente, sugiere algo aún más perturbador. Esto podría ser solo el principio. La pregunta que me atormenta no es solo jurídica, va más allá de la ley, más allá de mi comprensión del bien y el mal, porque lo que Rebeca hizo, lo que realmente era, desafía toda lógica humana. Mañana debo tomar una decisión. Los medios esperan un veredicto, la sociedad clama justicia, pero mientras sostengo la última pieza de evidencia, una nota manuscrita con coordenadas precisas, me pregunto, ¿estamos preparados para la verdad completa? Porque algunas verdades, como las perlas de Rebeca, brillan con un resplandor siniestro que amenaza con cegarnos a todos, y quizás, solo quizás, hay secretos que deberían permanecer enterrados en las profundidades del tiempo, como perlas negras en el fondo del océano. El reloj marca las 3 a.m., Rebeca espera en su celda, sonriendo, y yo debo decidir si abro la última puerta, si revelo el horror final que se esconde detrás de esas 33 perlas perfectas. La verdadera pregunta es, ¿podremos soportar lo que encontremos al otro lado? El silencio de las perlas. En mis 15 años como jueza del Tribunal Superior, creí haberlo visto todo. Cada expediente, cada testimonio, cada evidencia formaban parte de un mosaico grotesco de la naturaleza humana. Pero el caso de Rebeca Montoya cambió todo lo que creía saber sobre el mal. La llamaban la joyera en los círculos sociales más exclusivos de Buenos Aires. Su tienda, ubicada en el corazón de Recoleta, era un santuario de elegancia donde las perlas más exquisitas encontraban hogar en los cuellos de las damas de alta sociedad. 33 víctimas, 33 perlas perfectas, 33 muertes que nadie relacionó durante años. El primer indicio llegó en forma de un documento amarillento, olvidado en los archivos de una notaría en Montevideo, una cláusula testamentaria de 1985 que mencionaba el legado de las perlas negras. Al principio parecía irrelevante, otro papel más en una investigación que llevaba meses estancada, pero esa noche, mientras revisaba el expediente por 100ª vez, algo hizo clic. Cada una de las víctimas había comprado una perla negra específica en la joyería de Rebeca. Todas fueron. Fallecieron exactamente 33 días después de la compra. Los forenses dictaminaron causas naturales, paros cardíacos, embolias, aneurismas, muertes perfectas, demasiado perfectas. El registro notarial reveló algo más. La familia de Rebeca tenía una antigua conexión con un culto del siglo XIX dedicado a la purificación a través de las perlas. La documentación sugería rituales oscuros, sacrificios y una creencia en el poder transformador de las perlas negras.
Ahora, sentada en mi despacho a las 3 a.m., contemplo la evidencia que podría desenmascarar todo. Una grabación de seguridad recuperada de la joyería muestra a Rebeca realizando algún tipo de ritual con las perlas antes de venderlas. Los expertos en toxicología encontraron trazas microscópicas de un veneno desconocido en las perlas recuperadas, un veneno que se activa con el contacto prolongado con la piel. Mañana es la audiencia final. Rebeca estará allí, con su elegancia intacta y esa sonrisa que ahora sé que esconde décadas de muerte calculada. He preparado cada detalle del interrogatorio, cada pregunta como una trampa que se cierra lentamente. La evidencia está organizada en una secuencia precisa que no dejará espacio para dudas. El riesgo es enorme. Rebeca tiene conexiones poderosas, personas que preferirían que esta verdad permanezca enterrada. Ya he recibido 3 amenazas veladas esta semana, pero por cada víctima, por cada familia destruida, este es un riesgo que debo tomar. La sala del tribunal estará llena, periodistas, familiares de las víctimas, curiosos, todos esperando ver el desenlace de El caso de las perlas negras. He solicitado seguridad adicional y tomado precauciones con la evidencia. Cada documento está respaldado, cada testimonio verificado 3 veces. En 12 horas enfrentaré a Rebeca Montoya. Descubriré la verdad detrás de esas 33 muertes. Revelaré el horror que se esconde tras la fachada de elegancia y sofisticación. Y quizás, solo quizás, podré dormir sabiendo que he hecho justicia. El reloj sigue avanzando. Los expedientes están listos. Mi toga cuelga preparada para mañana. En mi cuello, como un recordatorio constante, llevo una perla blanca, un símbolo de la verdad que busco revelar. Mañana, frente a todos, desenmascaremos al monstruo que se esconde tras el brillo de las perlas. Que la justicia, aunque tardía, finalmente prevalezca. Porque algunas verdades son como perlas, requieren tiempo y presión para revelarse. Y mañana la presión será insoportable. El precio de la verdad. Me ajusto la toga negra frente al espejo. Mis manos tiemblan ligeramente mientras acomodo la perla blanca en mi cuello, un recordatorio constante de lo que está en juego hoy. En 30 minutos comenzará el juicio más importante de mi carrera. La sala 304 ya está llena. Puedo escuchar el murmullo creciente al otro lado de mi despacho. 33 familias esperan justicia. 33 vidas cegadas por la ambición de una mujer que convirtió el amor en una sentencia de muerte. Reviso una última vez los expedientes. Cada página, cada fotografía, cada informe toxicológico cuenta la misma historia macabra. Mujeres solitarias, todas con recursos económicos significativos, todas muertas tras un romántico crucero organizado por la prestigiosa agencia Perlas del Mar de Rebeca Montoya. 9:58. Mi asistente golpea suavemente la puerta. Señoría, están listos. Respiro profundo y entro en la sala. El silencio cae como una losa mientras avanzo hacia el estrado. A mi derecha, las familias de las víctimas. A mi izquierda, periodistas con sus libretas preparadas. Y allí, en primera fila, está ella. Rebeca Montoya me observa con una serenidad que hiela la sangre. Su traje de diseñador impecable, su collar de perlas negras perfectamente alineado. Parece más una ejecutiva exitosa que una presunta asesina serial. 10 a.m. Se abre la sesión. La fiscal presenta el primer testigo, María Sánchez, analista forense. Sus palabras son precisas. Proyecta las diapositivas. 33 muestras de sangre. 33 trazas del mismo veneno exótico, extraído de un pez globo del Pacífico, imposible de detectar en una autopsia rutinaria. Observo a Rebeca. Su máscara de serenidad fluctúa por un segundo cuando María menciona el nombre científico del veneno. ¿Un destello de preocupación en sus ojos? 11:30. Segunda testigo, Carmen Vega, ex empleada de Perlas del Mar. Su voz tiembla mientras describe los paquetes especiales, cruceros diseñados específicamente para mujeres adineradas y solas. Ella personalmente seleccionaba los perfiles, dice Carmen. Insistía en revisar sus estados financieros antes de aprobar las reservas. Rebeca mantiene su compostura, pero sus dedos juegan nerviosamente con su collar de perlas.
13:45. Después del receso, presento la evidencia que podría sellarlo todo. Un email recuperado de un servidor antiguo. En él, Rebeca discute con su proveedor en Japón sobre la mercancía especial. El código es obvio para cualquiera que sepa leer entre líneas. Por primera vez, veo grietas reales en su fachada. Sus ojos se mueven rápidamente entre sus abogados mientras susurran urgentemente. 15:20. El momento crucial se acerca. Tengo en mi poder el testimonio que nadie espera, su ex socio, quien accedió a colaborar a cambio de inmunidad. Está en una sala segura, listo para testificar por video. Pero antes, debo manejar la amenaza que recibí esta mañana. Una perla negra en mi escritorio. Un mensaje claro. Sus conexiones son extensas, su influencia considerable. Sin embargo, la verdad, como esta perla blanca en mi cuello, permanece incorruptible. 16:00. La tensión en la sala es palpable. Rebeca ha perdido su aire de superioridad. Sus respuestas se vuelven erráticas, contradictorias. Cuando menciono las transferencias bancarias rastreadas a cuentas en Islas Caimán, su mano derecha comienza a temblar visiblemente. Las familias de las víctimas están al borde de sus asientos. Algunos lloran silenciosamente. Otros miran a Rebeca con una mezcla de horror y rabia contenida. 16:45. Es el momento. Tomo el sobre sellado que contiene la última pieza de evidencia, las fotografías de vigilancia del puerto donde Rebeca personalmente recibía los cargamentos de especias exóticas. Mi mano se detiene sobre el sello mientras miro directamente a sus ojos. Por un instante, nuestras miradas se encuentran. En ese momento, veo algo cambiar en su expresión. La máscara se desmorona completamente, revelando lo que siempre estuvo allí, el vacío frío de quien ha jugado con la muerte como si fuera un negocio más. Rompo el sello del sobre. El sonido del papel rasgándose resuena en la sala silenciosa. Rebeca se inclina hacia adelante, sus perlas negras brillando bajo las luces fluorescentes, mientras extraigo lentamente el contenido. El collar de perlas. Cuando las perlas de mi collar se deslizaban entre mis dedos aquella tarde en el tribunal, recordé las palabras de mi abuela. La verdad siempre sale a la luz, como una perla que emerge del fondo del mar. 17 años como jueza me habían enseñado que tenía razón. El caso de Rebeca Montero parecía, a primera vista, otro fraude empresarial más. Ella dirigía una prestigiosa agencia matrimonial, Enlaces Eternos, que prometía encontrar el amor verdadero a personas adineradas y solas. Su clientela incluía médicos, empresarios, políticos, todos buscando esa conexión especial que el dinero no puede comprar. O eso creían. 16:00. La sala del tribunal está en silencio mientras examino el expediente. Las fotografías de las víctimas me miran desde el papel. Carlos Ruiz, 56 años, cardiólogo. María Fernández, 62 años, empresaria. Jorge López, 59 años, juez jubilado. Todos encontrados muertos en circunstancias accidentales, después de modificar sus testamentos a favor de sus nuevas parejas, todas seleccionadas por Rebeca. Observo a Rebeca sentada frente a mí, su traje negro impecable, su collar de perlas negra. Su postura erguida proyecta una imagen de dignidad ofendida, de empresaria exitosa injustamente acusada. Pero hay algo en sus ojos. 16:30. El fiscal presenta las evidencias, transferencias bancarias sospechosas, documentos alterados, testimonios de exempleados. Rebeca mantiene su compostura, pero noto cómo su mano derecha juega nerviosamente con su collar. Su señoría, dice su abogado, mi cliente simplemente dirigía un negocio legítimo. No puede ser responsable por las coincidencias trágicas que afectaron a algunos de sus clientes. Coincidencias. Esa palabra resuena en mi mente mientras abro el sobre sellado que llegó esta mañana. Contiene el análisis toxicológico que faltaba, realizado en un laboratorio suizo. La sustancia encontrada en los cuerpos, imposible de detectar con métodos convencionales, letal solo en combinación con ciertos medicamentos comunes. 16:45. Señora Montero, mi voz corta el aire como un cuchillo. ¿Reconoce estas fotografías? Las imágenes muestran el puerto a medianoche, una figura elegante recibiendo paquetes marcados como especias exóticas. El zoom revela un collar de perlas negras. Por primera vez, Rebeca pierde el control. Su máscara se desmorona.
Yo solo quería ayudarlos. Estaban tan solos, tan desesperados por amor. Les di lo que querían, un final romántico. 17. Mi sentencia resuena en la sala, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las familias de las víctimas lloran silenciosamente. Rebeca es escoltada fuera, sus perlas negras brillando por última vez bajo las luces fluorescentes. Esa noche, en mi despacho, desarmo mi collar de perlas blancas, un regalo de mi abuela. Cada perla representa una verdad. La justicia puede ser lenta, pero es inevitable. El mal puede disfrazarse de amor, pero siempre deja rastros. Coloco el collar en su caja y miro por la ventana. La ciudad brilla bajo la lluvia, como perlas dispersas sobre terciopelo negro. En algún lugar hay más Rebecas, más verdades por descubrir. Pero por esta noche, al menos, la justicia ha prevalecido. Las perlas de mi abuela seguirán conmigo en el próximo caso, recordándome que cada verdad, como cada perla, necesita tiempo y paciencia para revelarse.